estructuras de partido Se ha administrado por los partidos pequeños de cada Este domingo 5 del mes en curso, en las instalaciones de un conocido hotel de la ciudad, se llevó a cabo una sesión del Consejo Político Estatal ampliado. En este evento de carácter partidista, el gobernador del estado dio a conocer un mensaje, que en términos generales, leo el mensaje del gobernador, lo podemos dividir en los siguientes temas. Uno, reiterando que es importante lo que tú mencionabas, si el PRI no está unido, hay problemas para mantener el gobierno. Número dos, que ahorita la prioridad de la clase política gobernante es, en el corto plazo, el presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, habida cuenta que la situación económica está compleja. Sí, tiene usted toda la razón, y eso también tiene que ver con la convocatoria de César Camacho. Ganó el PRI perdiendo espacios de poder. O sea, sí ganó, y por ahí en los Comentocracia hay que es una victoria pírrica. Sí. Tengo cierta afinidad por esos comentarios porque sí es cierto. O sea, ganó el PRI, tiene la mayoría para las reformas, pero lo primero que se le viene ahorita es el presupuesto base cero. Y eso es totalmente antipopular. O sea, ¿por qué? Porque lo que van a tener que negociar en una legislatura que apenas está iniciando, con la, ¿cómo le llaman? La curva de aprendizaje, etcétera. Negociar un presupuesto base cero desde la Secretaría de Hacienda es impopular para el gobierno. Totalmente, y es la primera ocasión que se presenta un ejercicio de esta naturaleza. Y eso son votos restados. No lo quiero dar por contado o por descontado, pero son votos en contra del PRI. En realidad, ¿por qué? Porque las entidades federativas van a sufrir recortes presupuestarios. Bueno, ya han comentado que de todo el universo los programas sociales se van a compactar, es decir, van a desaparecer un número importante de programas sociales. Es correcto, y eso significa que la política centralista que hemos estado anunciando desde que Peña Nieto retomó el poder, el control administrativo y presupuestal, es centralizar la ejecución presupuestal, y eso en determinado momento va en contra de las posibilidades que tienen los gobiernos locales o los gobernadores de ejercer con mayor libertad y amplitud la política social. Ese es un grave problema, y aquí ese es el gran reto ahorita. Entonces, los priistas tienen este enorme reto, pues, la complejidad de estar negociando ya con el Verde, con el PANAL y con el Partido Encuentro Social, que va a ser la alianza de los cuatro institutos políticos. La bisagra. Entonces, ese es el gran reto. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en el futuro? Bueno, veo una pérdida, digamos, la economía no está funcionando. Le restas programas sociales, y el margen de maniobra, pues, para los gobiernos locales se reduce. Y entonces vienen elecciones, y ese es, digamos, desde el punto de vista que nosotros como analistas, esa es la punta de lanza de los gobiernos locales para poder ejercer influencia en las siguientes elecciones. Ahora, hay otro reto implícito ahí. Lo decíamos en el corte pasado, 5 estados: Veracruz, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Aguascalientes. Donde el escenario está complicado. Y donde están, por ejemplo, estados como Durango, Tamaulipas, Chihuahua. Sinaloa. Entonces el reto de los legisladores locales, los que acaban de llegar a la legislatura, es, bueno, ¿en qué lugar de la fila vamos a estar para poder por lo menos mantener los presupuestos que se tienen hasta ahora? Entonces, ese es un hándicap en contra para los gobiernos locales como el de Durango, en un escenario de alta competencia electoral federal, en donde la prioridad de los partidos, PAN, PRI, PRD, van a ser Oaxaca, Veracruz. Sí. ¿Por qué? Por el nivel de población, por el nivel de recaudación fiscal, por el peso específico que tiene, ¿no? Entonces, yo veo estos dos grandes retos en función de las elecciones que siguen. Por un lado, Hacienda recortando gastos, reconfigurando el presupuesto. Sí es un problema, eso es antipopular. Totalmente. Le resta margen de maniobra a los gobiernos, pero además el gobierno está claro en las baterías donde se debe enfocar en estos estados. Entonces, aquí, en lo particular para Durango, es en qué lugar de la negociación presupuestal vamos a estar y con qué margen de maniobra en cuanto a programas sociales, en cuanto a presupuesto y ejecución, vamos a estar. Y ese es el gran reto de los diputados, en concreto locales, federales por Durango, ¿no? Entonces, tiene lógica poner en las prioridades de la agenda primero el presupuesto y después la sucesión. Totalmente. Y de ahí el llamado
a que pues lo que primero es que dar resultados, dar resultados y lograr que la obra que está en proceso se termine, se continúe, y esto darle oxígeno al resultado político de las actuales administraciones, ¿no? Y hablamos de las municipales, de las estatales, de los congresos locales. O sea, el reto es enorme. ¿Por qué? Porque se va a reconfigurar todo en función de las directrices de Hacienda, que son totalmente restrictivas y en contra de del ejercicio, de las facultades del ejercicio del gasto público, sobre todo en gasto social de las entidades federativas. Entonces es un reto enorme. De ahí que el llamado sea muy importante a mantener la cordura, la unidad, el foco en los programas y en la ejecución de políticas públicas locales, para luego ver lo de la sucesión. Claro. Aunque, los escenarios están complicados. O sea, vemos a nivel federal ya la nueva figura de Beltrones. Sí. Aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer el PRI con Beltrones? ¿No? Que va a tener que definir en el corto plazo. No hay margen, porque la sucesión oficial, digamos, a finales de este año ya tiene que estar ahí, junto con las de las entidades federativas. Entonces, se han adelantado los tiempos, se han ido forzando, sí, cómo no, pero insistimos, el PRI tiene que cuidar lo que lo ha mantenido y lo que lo ha logrado volver a reposicionarse políticamente y tomar el control federal. Es la unidad y tal vez las alianzas que ha conseguido con otros partidos bisagra. Pero si el PRI se fragmenta ante el escenario competitivo de otros candidatos o la salida de candidatos para irse por la libre, pues ahí está latente. Se complica el escenario para latente. el propio PRI. Sí. Muy bien, Leo, te agradezco tu participación y por supuesto a ustedes habernos acompañado y reiterar la invitación para que el próximo sábado regresemos una vez más a nuestra mesa de análisis político. Gracias.